Bien, chicos, continuamos entonces con el tema de los tipos de textos según su contenido o intención. Recordando que la intención del autor al escribir un texto es informar sobre un tema determinado e influir sobre el lector. Les pedí el periódico para trabajar con él y así ustedes conocer la riqueza que tenemos en este tipo de publicaciones, ya que en el periódico podemos encontrar diferentes tipos de textos. Van a revisar en su periódico y van a realizar una lectura exploratoria para identificar los tipos de textos que allí están. Por ejemplo, en esta caricatura, ¿cuál será la intención del autor? Es entretener a la vez que dar una información. En los textos de publicidad, la intención es influir en el lector, en el público, para que compren un determinado producto. Acá encuentro este texto. Balacera acaba con un muerto. ¿Qué tipo de texto será? ¿Cuál es la intención del autor, del periodista, al escribir ese texto? Si es una noticia, su intención puede ser narrar los hechos ocurridos en un momento determinado, a la vez que nos va a describir cómo sucedió, acompañado de texto escrito e imágenes. Seguimos observando, revisando. Tenemos por acá, respira bien, mejora tu salud. Podemos inferir que es un texto informativo también. Seguimos revisando otros tipos de texto que tienen que ver con información de algunos personajes importantes, información sobre cómo va la situación en el país a causa de la emergencia que estamos viviendo. Por acá este artículo, muertos ya pasan de 2000. Si nos están mostrando este título, ¿cuál será la intención del autor? Narrar, describir, dialogar, argumentar, instruir. Según la información que podamos leer en el texto, vamos a identificar si es narrativo, si es expositivo, informativo. Un texto puede ser tanto narrativo, descriptivo, a la vez que puede estar incluido un diálogo. Seguimos revisando más información. Más que todo en los periódicos encontramos son noticias informativas, de publicidad, y en algunos casos podemos encontrar textos científicos. Aquí, le quité una chica a Chilaver. Por acá tenemos preguntas-respuestas. Podemos decir que es una entrevista. Puede ser un texto dialogado, porque está la pregunta que hace el periodista y la respuesta de la persona a quien están entrevistando, aun cuando no tiene el guión que identifica el texto. Ustedes van a revisar su periódico para identificar los tipos de texto, ¿ok? De esta manera, ustedes van a seleccionar 3 artículos del periódico y van a identificar qué tipo de texto es. Pueden hacerlo en una hoja bond o en su cuaderno. Tema, tipología textual o tipos de texto según su contenido. Me van a decir qué tipo de texto es. En este ejemplo que tengo acá, el texto es informativo. Lo escribo. Tema del texto, recordando que el tema es de qué trata el texto de forma general. Luego de haber leído, puedo determinar qué es el sobrepeso. ¿Por qué es informativo? Porque allí nos están dando una información acerca de lo que es el sobrepeso y cómo podemos nosotros determinar si estamos o no con sobrepeso.
Esa es la actividad. Van a seleccionar en el periódico 3 artículos y me van a identificar qué tipo de texto es, si es informativo, narrativo, expositivo. Y si el artículo que ustedes seleccionen posee diferentes intenciones comunicativas, es decir, es informativo a la vez que sea descriptivo, me lo van a identificar.